Ya. Entonces, hasta este momento habíamos visto lo más, subiendo la escala o escalando la pirámide de automatización, lo que era instrumentación, sensores y actuadores, lo que eran los controladores, PLCs, y cómo se hace ese control, que es la base, lo más importante. Luego pasamos a escala, supervisión, ¿no? Los HMI, ciertas tecnologías que nos permiten supervisar esas plantas automatizadas grandes, ¿no? Pues ya vamos escalando. Y a partir de allí, y como introducción a lo que sigue, que es la red de información y la red, digamos, gerencial, tenemos que detenernos en lo que se llaman redes industriales. Es muy importante algunos conceptos, sobre todo de dónde vienen y cómo funcionan las redes industriales. La red industrial está a todo lo largo de la pirámide, pero es cómo se comunican entre ellos y usa diversas redes y diversas tecnologías en cada etapa de la pirámide. Pues por eso yo pongo ese tema acá, porque a partir de la siguiente escala de la pirámide, MES, ya esto toma una mayor importancia, ¿no? En realidad ustedes pueden hacer hasta supervisión, ya con dispositivos relativamente sencillos que no requieren una gran cantidad de comunicaciones industriales más que la conexión simple. Pero a partir de ahí ya es indispensable el uso de las redes industriales. Esta es la pirámide de automatización y vamos a ver al final de todo el desarrollo cómo en cada una de ellas hay cierto tipo de red industrial pero que se integran. Ya recuerden las tecnologías que vimos, ¿no? Cada una de estas pirámides usa cierta tecnología. Vamos a concentrar en qué tecnología se usa. Ahora, ¿cuáles son las características de los sistemas de comunicación industrial? Acá están, no solo simplemente voy a leer, pero básicamente, ¿con qué se refiere a las características? ¿Qué es lo que yo quiero que tenga mi red industrial? ¿Qué necesito de mi red industrial? La principal característica de que diferencia una red industrial de una red normal, como una red celular, por ejemplo, una red de comunicaciones celulares, 5G, el 4G, o una red doméstica, la red que ustedes tienen en su casa, ¿no? Para las computadoras, su wifi, o la red que tienen en su empresa, ya en una empresa de servicios, por ejemplo, una red informática, una universidad también, por ejemplo. ¿Cuál es lo principal que lo diferencia? ¿Cuál es la necesidad fundamental? Como son redes de comunicación industrial, tienen que ser mucho más fiables que el resto de redes. O sea, nuestra red que utilizamos nosotros, la red que utilizamos en nuestra casa, la usamos para compartir documentos de Word que podemos volver a enviar, ¿no? Oye, no llegó bien, ya, vuelvo a enviar. Oye, se cortó la comunicación, ya te lo vuelvo a enviar. No hay problema, no es preocupante. Ya, incluso, por ejemplo, cuando ven videos, ¿no? Los videos que están viendo ahora con sus profesores. A veces se corta, ¿no? A veces se demora un poco la transmisión, ¿no? Se nota un poco esos retardos. Cuando están viendo películas en Netflix, se puede cortar, se puede bajar la calidad de los datos, etc. ¿Ya? A eso se llama latencia o fiabilidad de los datos. Y eso es lo que no debe pasar en una red industrial. ¿No? O sea, en la red industrial no puede haber esas pérdidas porque están controlando sistemas industriales. Que se pierda el control sobre uno de estos dispositivos, sobre un calefactor, sobre un sistema de control de presión, etcétera, e incluso puede llegar, fuera de graves pérdidas económicas, puede ocasionar un accidente, ¿no? O pueden perder datos importantes, ¿no? Entonces debe ser mucho más fiable, ¿ya? Esa es lo principal que tiene que tener. Ahora, ¿qué no debe tener? No se envían videos, no se envía audio, es extremadamente raro, no se conciben para eso. O sea, lo que envían son datos. Entonces, por lo tanto, no requiere un ancho de banda muy grande, ¿no? O sea, el ancho de banda que ustedes tienen en sus casas, 15 megabps, 20 megabps, 30 megabps, para ver bien tu eh, película de Netflix en Full HD. Ya, eso no es necesario en el caso de las redes industriales. Entonces, se aprovecha que eso no es necesario, que ese ancho de banda no es necesario, para mejorar la fiabilidad de los datos. Entonces, ¿qué diferencia? Las tecnologías son básicamente las mismas. Ya en la parte electrónica son básicamente las mismas, pero lo que diferencia es cómo se utilizan.
¿Ya? Entonces, eso es lo fundamental que hay que ver. ¿Dónde vemos esto? Intercambio de datos eficiente y de bajo coste temporal y económico. Entonces, no, como son pocos datos, los puedes pasar rápidamente y con mucha fiabilidad, y eso lo hace también más económico. Otra cosa que, aunque existe, no lo van a ver mucho, son las redes industriales inalámbricas. ¿Ya? ¿Por qué incluso con la tecnología que sí existe, o sea, que existen las redes industriales inalámbricas? ¿Por qué no se utilizan? Porque tienden a ser un poco menos fiables. Entonces solo se usan en determinadas circunstancias que no, en que no se puede hacer el cableado de la red. Porque de todas maneras el cableado es mucho más resistente a ruido y otras cosas, ¿no? Entonces es importante. Ya, otra cosa importante es se exige el requisito a tiempo real, por la razón que les dije. No, no puedes tener la información de cuánto estaba mi presión era alta hace 2 minutos. Porque si tu presión era hace 2 minutos, quizás ya reventó tu tanque, ¿no? Entonces la información tiene que ser en tiempo real para que todo el sistema pueda reaccionar en tiempo real. Últimamente, lo que está de moda, que lo vamos a ver más en el tópico de Industria 4.0, es toda esta información llevarlo a la nube y que tú puedas administrar tu planta desde, desde otro país. Está muy de moda, pero no es todavía eh, lo común. Casi no hay necesidad de ello, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de los sistemas de comunicación industrial? Información de control entre dispositivos remotos. Ahorita vamos a ver a qué se me refiero con los dispositivos remotos. Y pueden realizarse en base a distintas tecnologías. Estas son las tecnologías fundamentales. Punto a punto análoga, punto a punto digital, que ya las hemos visto porque son para instrumentación. Punto a punto híbrida, que son y buses de campo. Es lo más básico de las redes industriales. Y las tecnologías avanzadas admiten obtener prestaciones adicionales, las que les comentaba, ¿no? Poder conectarlo al Internet, poder subir los datos a la nube, trabajar desde otro lugar, remotamente, es Industria 4.0. Ahora, ¿cuáles son las tendencias y qué diferencia una red industrial de los 90 de los 2000 al 2010? Lo que se llama control distribuido. Ya, tradicionalmente, y desde los 50, desde que empezó la automatización hasta más o menos fin de siglo, del siglo XX, los sistemas eran así, ¿no? Un PLC y la conexión, lo que hemos visto, a todos los sensores, todos los actuadores. Y el PLC maneja el sistema. ¿Qué ha pasado a partir de los 2000 para adelante? Ya en la década incluso que ya pasó y que se continúa pasando, se ha pasado a lo que se llama red de control distribuido. Hay un PLC central, ya que se comunica por las redes industriales a pequeños dispositivos que se llaman dispositivos de control distribuido. ¿Ya? O les dicen a veces simplemente controles distribuidos o controladores distribuidos, que son similares a este. Se conecta a través de una red industrial, vamos a ver a través de qué redes, y acá es donde conectas tú los sensores y los actuadores. Entonces puedes tener una especie de pequeño PLC, que no tiene la programación principal, pero solo tiene los dispositivos electrónicos para manejar las señales, y lo tienes cerca a la máquina que estás manejando, y ahí lo conectas. Pero el control central, el que se conecta a la SCADA, etcétera, el PLC, está alejado, ¿no? ¿Eso para qué? Para aprovechar mejor los PLCs, para aprovechar mejor la potencial de los, cada vez superior de los PLCs. Lo mismo para el HMI. Los HMIs, que están como este de acá, ya se conectan a través de la red industrial de frente al PLC. Ya no se conectan directamente. Este es así se mira más o menos. El sistema de control distribuido es este tipo. Tiene el acceso a la red y el acceso al sistema. Y el HMI totalmente aparte. Vamos a ver ahorita en qué redes se conecta. Otra tendencia es la variedad de marcas. ¿Ya? Solo por un tema comercial, ¿ya? En Perú han privado dos tipos de marcas. ¿Ya? La Allen Bradley, americana. ¿Ya? En general en el mundo son de las más vendidas. Y la Siemens, alemana. ¿No? Que se ven así los PLCs. Son los PLCs clásicos de ambas marcas. Ahora, eso ha cambiado porque cada vez hay más variedad de marcas que o estaban en mercados específicos y han ampliado su mercado, o han surgido.
Una clásica, que era la marca japonesa, era Mitsubishi Electric, ¿no? Que eran los PLCs de Japón. Alembra era en Estados Unidos, Siemens era en Europa en general, particularmente en Alemania, y Mitsubishi era en Japón. Y otra, por ejemplo, es Schneider, que sí era más o menos común, pero ha empezado a ser más común, que es francesa. Entonces son de diversos países. Ahora ya hay marcas, obviamente, chinas, ya hindúes y otras marcas de estos mismos países, pero marcas adicionales. Entonces, esta es una tendencia que está llevándose a cabo. ¿Qué ocurre con esa tendencia? Que te vas a encontrar con marcas distintas y lo que tradicionalmente pasaba antes, que alguien en su trabajo o en su labor se especializaba en programar PLC Siemens, ya que el programa para programar PLC Siemens se llama Porta, o se especializaba en programar PLC Allen y que el programa se llamaba RC Logix, y se iban especializando y podían pasar toda su vida solo concentrándose en ese sistema. Eso ya no se puede hacer, ¿no? Y tiene que haber una mayor, en las redes industriales, una mayor interoperabilidad entre estos. Entonces, todos los PLCs de todas las marcas deberían poder usar todas las redes industriales que existen. Ahorita vamos a ver cuáles son las redes industriales. Entonces, ¿qué pasa? El control tiende a distribuirse. Las redes de comunicaciones se han convertido en parte indispensable en el diseño del sistema de control. Tienes que diseñarlo desde un comienzo así. Y esa red influye poderosamente en las prestaciones del sistema de control utilizado. ¿Cómo se ve ahora, modernamente, un sistema de comunicación industrial? Y en general lo van a ver en todas las plantas a las que vayan. Todas usan el principio de control distribuido, ¿ya? Y se llama un DCS, ¿ya? Distributed Control System, sistema de control distribuido. Entonces, cada vez que vayan a una planta van a escuchar esta palabra, ¿no? DCS. ¿Ya? ¿Tiene un DCS? Sí. Ahora, ¿qué se le dice DCS? Cualquier sistema de control distribuido le tendrías que decir un DCS. Pero en el uso común en las plantas, en la industria, te dicen DCS cuando es una empresa en particular que esta planta se ha diseñado, ¿ya? Desde cero con un DCS, con un sistema de control distribuido, ¿ya? Y se refiere generalmente al software que se utiliza. Entonces, por ejemplo, la planta de Antapacay, ¿no? Tiene un DCS marca Delta 4, que es de ABB, ¿no? El DCS de, perdón, la planta de Cervesur, ya tiene un DCS Siemens, ¿no? A eso se refiere con el término DCS, ¿no? Entonces se ha vuelto eso, ¿no? Al tipo de tecnología se le ha llamado DCS, pero en general a cualquier sistema de control que se llame control distribuido debería llamarse un DCS. Pero el uso común en la industria es ese, ¿no? Entonces, Delta 4, ¿qué es? Un DCS. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la estructura de estos DCS, sistemas de control distribuidos? Tienen elementos de control, ¿ya? Se distribuye la entrada-salida para reducir costos de cableado. Recuerden, costo de cableado no es simplemente cuánto cable de instrumentación utilizo. El principal costo de tener que recablear o hacer estas instalaciones grandes, de no usar un DCS, el principal costo es el tiempo, porque demora mucho en implementarse, porque tienes que hacer mucho cableado, si no lo haces de esta manera, y el recurso humano, ¿no? Que tienes que usar mucho más recurso humano para hacer el cableado en la cantidad de tiempo esperada, ¿no? Ahora, distribuirlo también hace que mejoren las prestaciones. ¿Por qué? Porque a diferencia de tener un solo PLC que controle todo, que si se te malogra ese PLC, todo tu planta para, teniéndolo distribuido puedes tener redundancia para los PLCs y eso evita paradas de emergencia, ¿no? Eh, lo que repercute negativamente en la eficiencia y la rentabilidad de tu empresa. A eso se refiere con reducir los costes. Ya, todo eso en la distribución de control, la migración de otros dispositivos y el aumento de la importancia de redes. Esto es lo que tiene la consecuencia de usar un control distribuido. Tecnologías. Ya, recuerden que esto es un resumen. Ya, en general, recuerden, estos son los niveles. Nivel bit sensor, que es el nivel de instrumentación, dispositivo, controlador y gestión. Y estas son en general marcas o
trademarks, como le llaman los TMs de los, como se les llama, que van a encontrar ustedes mencionadas cuando vayan a la industria. Esta es la parte más importante que les quiero enseñar, porque es lo que más útil les va a hacer. Todos estos son redes, en el fondo, redes industriales, ¿ya? Pero cubren distintas partes de la pirámide de automatización, por eso se llama a nivel jerárquico. Estamos ascendiendo en la pirámide. Recuerden, desde donde está más cerca el proceso a donde está más alejado. Acá estamos hablando de instrumentación, sensores y actuadores, y acá arriba estaríamos en las computadoras que tienen los gerentes en sus oficinas, y todo el camino en el medio. Entonces, para cada una de estas etapas, se usan distintas tecnologías. ¿Ya? A la tecnología más baja se le llama bus de campo. ¿Ya? Ese es bus de campo. ¿Ya? Y acá vamos a dividirlo en estos dos, en Siemens y Rockwell, porque le estoy poniendo solo estas dos, porque son las más comunes en el mundo y particularmente en Perú. O sea, en Perú son esos los dos grandes. Es decir, 95% de las plantas que van a encontrar va a tener una de estas dos marcas como la marca principal de PLCs y de sistemas de control distribuido que van a encontrar en esa planta. Entonces tienen que saber diferenciar entre ambas tecnologías, tanto entre cuáles de Siemens, cuáles de Rockwell, y a qué nivel jerárquico está. Entonces empezamos por Siemens. ¿Ya? El bus de campo de Siemens se llama ASI, ASI Interface. ¿Ya? Es la que sirve para conectar los instrumentos de esta marca, Siemens. ¿Ya? Luego viene para los dispositivos, para controlar los sensores también y los controladores y cualquier otro dispositivo, por ejemplo HMIs, etcétera. Usa lo que se llama el Profibus, que también es un bus de campo. ¿Ya? Y tiene dos tipos de Profibus DP, ahorita vamos a ver más detalle de eso, y Profibus PA. Por encima, para control, usa Profibus FMS. Entonces, se dan cuenta, la marca central de Siemens se llama Profibus, y tiene tres, Profibus FMS, Profibus DP y Profibus PA. Y por encima de todos estos, acá se vuelve común, se vuelve Ethernet, un Ethernet industrial, que también es el Ethernet que ustedes utilizan, ¿ya? Pero reforzado, digamos, mucho más sólido. ¿Ya? Y por eso se usa en la parte de arriba, porque ahí ya lo pueden conectar a las computadoras de sus oficinas. Entonces ya hay una interoperabilidad entre la computadora de la oficina y su sistema de control. ¿Ya? Lo mismo ocurre con Rockwell, ¿ya? Pero Rockwell tiene otros nombres para sus sistemas. Para nivel de bits, sensores y dispositivos, usa DeviceNet, ¿ya? Que es uno muy común que lo vamos a ver. Encima del dispositivo y hasta control usa ControlNet. Entonces, sus marcas principales son DeviceNet y ControlNet. Y también usa una que se llama Foundation Field Bus, ¿ya? Que es una arquitectura de redes industriales abierta. Y es muy antigua, esta es la primera de las que hubo. Si ven historia de estas redes, esta es la primera que hubo. ¿Ya? Y aún la sigue utilizando, una red fundamental, la de todos los sistemas de control industrial americanos, ya en los 60. Y por encima de este ControlNet ya usa Ethernet, igual que Siemens. En general todos ellos usan Ethernet. Problema con eso, ¿ya? Y es un problema adicional que tengo que agregar acá, que es sobre la seguridad en las redes industriales. La seguridad tiene que ser mucho mayor de la que ustedes tienen en redes informáticas normales. ¿Por qué? Porque les va a pasar, voy a ver si puedo buscar esto, por si les interesa el tema. Por si les interesa el tema. No sé si han oído hablar de este bicho. ¿Ya? Stuxnet. ¿Ya? ¿Qué era este bicho? Que lo investigan un poco. ¿Ya? Nadie sabe a ciencia cierta quién lo hizo este virus. ¿Ya? Pero este virus, ¿ya? Es tan complejo, ¿ya? Que lo más probable y lo que sospechan es que le hayan hecho los americanos y los israelíes, con el propósito de atacar a Irán. No se dan cuenta de la cantidad de ordenadores infectados. ¿Ya? ¿Y qué era lo que hacían? ¿Ya? El objetivo de este virus era destruir las plantas de procesado de mineral radiactivo, uranio, de los
de los iraníes, ¿no? Para retrasar su desarrollo de armas nucleares. ¿Ya? ¿Y qué hacían? ¿Ya? Este virus deben haberlo distribuido por redes normales, por la red que nosotros tenemos. Por eso contagió a otros lugares y lo detectaron en Indonesia, en India, en los mismos Estados Unidos. Entonces lo distribuías como se distribuye cualquier virus, a través de WhatsApps, correos electrónicos, etc. ¿Ya? Y su propósito era distribuirlo en todo el mundo. Pero este virus, aunque estuviese distribuido por todo el mundo, solo iba a atacar, ¿ya?, a los variadores de velocidad Siemens, ¿ya?, de la serie que estaba utilizando Irán en ese momento, ¿no? Y los iba a volver locos. Entonces, ¿cómo entró este virus a una red industrial? ¿Ya? A través de esta parte. Del Ethernet, ¿ya? Alguien en esa planta industrial iraní se llevó su trabajo a su casa en su USB, estuvo trabajando con allí. El hijo, el esposo, la esposa de ese trabajador, en esa computadora estuvo trabajando un rato antes, ya estaba el virus allí. Y cuando él llevó su USB a su trabajo y lo puso en la computadora del trabajo, el virus detectó detectó ese virus. El virus detectó que estaba conectado a una red industrial de este tipo, detectó que era el tipo de sensores que estaba a este nivel, ASI, estaba conectado, o quizás Profibus DP, que estaba conectado a los variadores de velocidad de las máquinas iraníes, y infectó a esas máquinas iraníes, infectó a los variadores de velocidad y bloqueó el sistema. No se sabe, porque es un secreto, qué daños habrá causado, pero se sabe que llegó a atacar el sistema. No fue hasta que los rusos de Kaspersky, del antivirus, lo encontraron y lo decodificaron, ese virus, que se dieron cuenta que se usaba para atacar esas cosas. Entonces, eso es la importancia de tener mucha seguridad en estas redes de campo. Porque a través de esta interacción, algo que antes era impensable, que era que virus informáticos infectasen tu red industrial, ahora ya es posible. Pues a través de ese sistema. Bueno, desde Stuxnet es posible. Ahora, ¿cuál forma la arquitectura de DSS? Y acá lo vemos exactamente lo que les estoy diciendo. Arriba está la PC, una PC que está en tu oficina. ¿Ya? Hay unos dispositivos de programación que se llaman PCs industriales, y eso está al nivel de información. El nivel de control, ahí tienes lo que se llaman pasarelas y HMIs, que ya los hemos visto, y PLCs. Entre el nivel de control y el nivel dispositivo tenemos más PLCs, ¿ya? Drives, que son manejadores directos de dispositivos, otros PLCs que también sirven de pasarela, y acá está el nivel dispositivo, que es el nivel que está en el campo. Y acá conectamos directamente bloques de entrada-salida, entradas y salidas modulares, ¿ya? Motores directamente manejados por variadores, micro PLCs, los que había visto que eran chiquitos, y otros HMIs. Y aparte podemos conectar incluso una PC de mantenimiento, que es una PC que no está en tu oficina, sino que está cerca a la operación. Esta es la manera tradicional de ver un sistema de control distribuido. Se le ve usualmente en estos tres niveles. Ahora, para estos tres niveles, ¿ya?, en distintas marcas, ¿qué tecnologías se usan? Para el nivel de información, para el nivel de automatización y para el nivel de campo. DeviceNet, ControlNet y Ethernet. ¿Ya? Se dan cuenta, es lo mismo. Pero si tu red es Allen Bradley, DeviceNet, ControlNet, Ethernet. Si tu red es Siemens, miren, tienen los mismos niveles, los tres niveles, lo mismo. ¿Ya? Profibus DP, Profibus PA, acá falta iOS. Al otro nivel Profibus MS y arriba de arriba Ethernet. Fíjense cómo los distintos autores te dan distintos nombres para lo mismo. Por ejemplo, nivel de planta, nivel de célula, nivel de campo. Acá te dicen nivel de información, nivel de automatización, dispositivos, nivel dispositivos. Acá te dicen, bueno, nivel dispositivo, nivel control, nivel de información. Entonces te pueden dar distintos nombres, pero recuerden, es lo mismo. ¿Ya? Acá es en la oficina, acá es en los controladores, los PLCs, y acá abajo están los sensores y actuadores. ¿Ya? Entonces recuerden que es lo mismo, y lo importante que ustedes tienen que recordar, que es lo que les va a venir en los controles, es
Para cada uno de ellos, ¿qué tecnología se usa? Profibus DP, Profibus PA, Profibus FMS, ControlNet, DeviceNet. La pregunta les puede venir así, ¿no? Planteada de esta manera. En el nivel de control de una planta se quiere usar de una planta que está utilizando dispositivos alemanes, ¿qué tecnología encontrarías? ¿No? Ya, Profibus FMS. ¿No? Si fuese sistemas americanos Allen Bradley, usarías ControlNet. ¿Qué encontrarías? ControlNet. Así les pueden venir las preguntas. Y acá un resumen, lo que les decía. La pirámide y qué tecnologías de redes industriales se usan. Entonces acá, entre otras, porque hay un montón, pero yo estoy enseñando las principales, vas a encontrar Profibus DP, ASI, Hard, CAN, Fieldbus. Ya acá Profibus DMS y DP, Profinet, ya Foundation, FHS, OPS, otros Ethernet IP, ControlNet. Y para arriba, si se dan cuenta, desde el nivel 3, los que vamos a ver ahora, nivel 4, nivel 5, todo este TCP/IP. Y algún otro, como OPC o DD, que los vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, hasta ahí esa parte de comunicaciones. Ahorita vamos a pasar a lo que es MES propiamente dicho. ¿Ya? Para terminar, hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Preguntas, consultas, dudas? Recuerden que este es un súper resumen de redes industriales. ¿Ya? Si no hay dudas, pasamos al MES. Ya, esta vez se los voy a colgar, porque es bastante teoría, pero voy a ponerme en las cosas básicas. En un ratito tengo que enviar este. Ya, entonces, sistema de ejecución de manufactura. Ya, estamos en la penúltimo escalón de la red industrial. Ya, aunque es muy sencilla esta definición, ¿ya? Es una definición básica e importante y la más fundamental, sobre todo para ustedes que son ingenieros industriales. El propósito último de un sistema MES es aumentar la eficiencia global de producción, lo E. Es un poco más complejo que eso el sistema MES y tiene unos montón de objetivos y propósitos adicionales, pero sí, básicamente el propósito es aumentar que puedas producir más eficientemente en tu planta. Entonces, ¿qué es el MES? Es aprovechar de que tú puedes controlar en una planta completamente automatizada cómo produces, qué tanto produces, qué es lo que produces, aprovechar eso ya para poder aumentar esta eficiencia de producción. Ustedes ya deben haber estudiado OE en un tema en la parte que es de... ¿En qué curso han estudiado ustedes OE o han visto este Overall Equipment Efficiency? ¿Me han llegado a ver en algún curso? A ver, respondan. De paso sé que están ahí. ¿Dónde han visto antes OE? Profe, en gestión de mantenimiento. Por ejemplo, gestión de mantenimiento. Sí, también gestión de mantenimiento. Ahora, bueno, en realidad lo había visto en procesos, o al menos al final de su línea de procesos. Pero, bueno, el caso es que han visto de qué trata OE. Y si sus indicadores OE son buenos, significa que están utilizando muy bien su planta industrial. Y es el propósito fundamental de ustedes como ingenieros industriales. Ya, se considera como un paso intermedio entre los procesos de planificación, el RP, que lo vamos a ver la siguiente semana, y los procesos de control de la planta, SCADA, PLC y sensórica. Ya, así las tecnologías de información empresas pueden dibujarse de este modo. Voy a ampliar esto. Que esta parte es importante. Ya, planificación empresarial, decisiones de negocio en RP y MRP, sistemas MES, decisiones de planta y SCADA y PLC, acá abajo. Entonces nosotros hemos visto esta parte. Ya, luego hemos cambiado a planificación de producción, foco en el producto,
foco en el cliente, decisiones de negocio, foco en el producto, decisiones de planta, foco en los procesos, decisiones de procesos. Nosotros ya hemos visto esta parte. Ya, ahora vamos a ver esta parte. Ya, y nos vamos a concentrar sobre todo en el sistema MES. Ya, ahora, ¿cómo ha evolucionado esto? ¿Ya? En los 60 o 70 empezó a automatizarse más y a haber comunicaciones industriales y se desarrolló aún más la informática y los ordenadores. Entonces, ¿eso qué oportunidad dio? De que nosotros podamos acumular la información. ¿Se acuerdan que el último que vimos, cuando vimos SCADA y HMI, era que podías almacenar datos históricos? Entonces, ¿qué hago con esos datos históricos? Estas cosas. Medir los costos unitarios, mejorar el rendimiento de la planta de producción. A la vez empezó a desarrollar toda la teoría sobre OE, etc. Entonces, unir esas dos cosas te permitió crear los sistemas MES. ¿Ya? Entonces, yo puedo manejar mi manufactura. Tengo, digamos, 10 estaciones de trabajo en mi sistema. Y puedo cambiar el orden en que esas estaciones trabajan para aumentar mis índices de OE. Y mejorar mis costes unitarios y mejorar el rendimiento. Esa fue la posibilidad. Y a partir de esa época se empezó a desarrollar toda esa teoría. Digamos de cómo se hacía antes. Papel y lápiz, Excel, hojas de trabajo. Y ahora ya hemos pasado al MES y el ERP. Tienen sistemas que lo pueden hacer eso. En algún futuro, dependiendo de cómo vaya el tema de la cuarta revolución industrial, probablemente se use inteligencia artificial para hacer esos análisis y esas decisiones y se pueda mejorar el rendimiento aún más. Este es básicamente un resumen de lo que les acabo de decir, cómo era la era de los RPs, cómo nacen las computadoras y cómo llegamos a la industria 4.0. ¿Qué beneficios? Acá están, los mismos, resumidos, reducir los costes, ¿ya? Y aumentar la eficiencia total de la planta. ¿Ya? Muy importante, lo han visto en, bueno, probablemente toda su carrera, cómo se aumenta la eficiencia de la planta. Usas un ciclo de Deming, haces el análisis, ejecutas cambios y procedes a hacerlos y volver a mejorarlos. Si encuentras nuevos análisis de puntos de mejora. Todo eso, todo lo que han aprendido en la teoría de ciclo de Deming, en la teoría de sus cursos, se puede hacer acá, se puede aplicar en estos sistemas MES. ¿Gracias a qué? Gracias a que no tienes que ir recopilando datos manualmente o de donde puedas, sino que automáticamente el sistema te da una gran cantidad de datos que tú puedes usar, si lo sabes programar, para hacer estos análisis. Este es el tipo de ejercicios que vamos a hacer la siguiente semana cuando hagamos laboratorio de MES. Entonces el MES se vuelve, ¿qué? Un software. Cuando la gente habla de MES, ya que en realidad es un sistema que incluye hardware y software, pero en general se le puede interpretar como que es el software que se utiliza en la máquina. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad del hardware que hemos utilizado ya lo hemos visto antes. Ya lo hemos implementado desde los instrumentos que se utilizan, a través de los controladores, hasta los HMIs. Y a partir de este punto casi todo se vuelve informático, con el añadido de las redes industriales. Por eso no puse las redes industriales antes. ¿Cuál es la principal acción que te permite cumplir estos objetivos? Ya, ejecutar las órdenes de producción. Entonces, ¿cómo yo puedo influir, en lugar de un sistema de control, cómo yo puedo influir en qué tan bueno es mi OE, qué tan buenos son mis costos unitarios, mis rentabilidades, etcétera? A partir de ejecutar de una manera o de otra las órdenes de producción. Entonces, este es el principal resultado del proceso del sistema MES. Te dice cómo tienes que ordenar tus órdenes de producción para mejorar estos parámetros. Medir costos reales, reducir costos reales, calcular la OE, mejorar la OE, ejecutar las órdenes de producción, ejecutar en tiempo real e información interconectada. Son las características. Y este es el orden en el que se sigue, ¿no? ¿Pueden volverlo esto un ciclo de Deming? Sí. Mides los costos reales, calculas la OE. Ejecutas la orden de producción en tiempo real y vuelves a medir los costos reales y calcular la OE. ¿Ya? Y así vas mejorando tu producción. Acá el detalle de los rendimientos y del OE. En la siguiente vamos a tener un ejercicio de cómo calcular el OE. Repasen cómo es el cálculo del OE porque lo vamos a ver la siguiente semana cuando hagamos laboratorio. En la siguiente semana vamos a hacer 2 prácticas juntas.
Bueno, el desarrollo de lo visto antes, ¿ya? Y funcionalidades básicas de un sistema MES. Esto es lo que tendría que tener. Planificar las operaciones, ¿ya? Optimizando la secuencia de trabajo, gestión de recursos de estado, cómo va mi almacén, ¿ya? Cómo va mi consumo de energía, por ejemplo, materiales, métodos, control de las unidades de producción, saber cuántos lotes estoy trabajando, cuántas órdenes de trabajo estoy produciendo en ese momento, cuántas voy a tener que producir, poder proyectar cuántas voy a producir en el día, cuántas voy a producir en la semana o en el mes. Toda la información debe ser registrada y de fácil acceso, es decir, ya no tienes que estar generando informes, sino que el sistema te los genera. Todo el informe junto. El gerente de producción, o el encargado, el supervisor de producción, o el superintendente de producción de la planta puede acabar acabado el día de su trabajo, hace clic y automáticamente lo imprime o lo envía al reporte de producción, cuando tiene que ir a reunirse, como todas las tardes, con el gerente de producción. Trazabilidad del producto, que es muy importante. Entonces, pues, esto ya no solo para la producción, sino que incluso puedes unirlo al sistema de distribución y puedes saber en qué momento se fabricó determinado producto, en qué momento, qué día fue fabricado, qué máquinas fueron usadas para fabricarlo, etcétera, y eso hasta la distribución incluso después. Y lo más importante, analizar indicadores de rendimiento. Ahora, estos 5, ¿ya? Son funcionalidades básicas del mes. ¿Qué pasa con analizar indicadores de rendimiento? Depende, entramos en una zona gris. Puede ser parte del mes o puede ser parte del ERP. Nosotros, como vamos a estar trabajando con el EDMES, que es el que tenemos para el CAS 200, que está en la universidad, y vamos a trabajar aparte con el LOLO, cuando hagamos los ERPs, con el LOLO vamos a trabajar como ERP. No vamos a hacer esto en esta parte. Entonces, analizar indicadores de rendimiento lo vamos a dejar para el ERP. Ya, lo mismo, todos estos, gestión laboral y gestión de calidad. Todos los demás, gestión de proceso, gestión de mantenimiento, los vamos a ver con el EDMES, porque nuestro EDMES sí tiene estas capacidades. El resto, calidad, proceso y laboral, lo vamos a ver con el OLO. Eso simplemente porque no lo tiene todavía el EDMES. No tiene esa parte. No puede trabajar con esas partes. Ahora, como les digo, esto es muy variable, depende cómo se trabaje su planta. A veces se trabaja la gestión laboral incluso en el mes, ahí ya puedes hacer algo de gestión laboral, pero a veces solo se hace en el ERP. Entonces depende, como les digo, es un área gris. Algunas veces va a usar todas estas funcionalidades básicas, otras se los va a dejar al ERP. ¿Qué elementos tiene el mes? Usualmente. Máquinas, bill of materials, ya la lista de materiales que se tienen que utilizar, qué artículos están trabajando, los calendarios de producción, los operarios, cómo van entrando, los datos de almacenes, datos de stock, si tienes varios centros de trabajo, donde se está trabajando, varias estaciones de trabajo, se pone acá, las rutas de esas varias estaciones de trabajo y sobre todo las órdenes de trabajo. Todos estos que son entradas al sistema MES. ¿Cuál es la salida? Las órdenes de producción. ¿Qué impacto tiene si implantan un sistema MES en su empresa? ¿Ya? Minimizan los costos de operación, un mayor retorno del activo, cumplimiento de compromisos y una mayor calidad. ¿Ya? Mejoran indicadores operativos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre posteriormente, después de la implementación de los, digamos, a largo plazo, la implementación de tu mes? Ya eliminas datos duplicados, mejoras la fiabilidad de los datos y mejora la toma de decisiones. Eso más arriba. Ya reduce las mermas, ayuda a mejorar la productividad y permite medir y seguir consumo de energías. Este último, lo voy a subir acá, es el que últimamente está más de moda. Todos los anteriores eran, ya saben, clásicos, ¿no? Siempre ha sido así. Pero últimamente este me permite medir y seguir consumos de energía, se ha vuelto más importante, porque la energía, bueno, no tanto en Perú, pero en otros lados, se ha vuelto más cara. Y además que reducir tu costo energético se ha vuelto más importante debido al cambio climático. Y por eso se vuelve más importante esta eficiencia energética. ¿Por qué? Porque crea gastos muy elevados y se han añadido al mes sistemas de gestión energético.
En este caso no lo vamos a ver, como dice que el mes no lo tiene implementado, pero para que sepan que se puede utilizar. ¿Cómo se podría mejorar la eficiencia de consumo energético? ¿Ya? Minimizando los tiempos de producción. Entonces, para producir la misma cantidad de productos, puedes utilizar un mínimo de las herramientas, eso reduce la producción. Otro ejemplo clásico sería, como saben, el consumo energético en plantas grandes, digamos plantas mineras, etcétera, está regulado, ¿ya? Y tiene lo que se llaman, hay horarios donde se cobra menos, ¿no? Horarios, por ejemplo, en la mañana, ¿ya? La energía es más barata en esos sistemas. ¿Por qué? Porque generalmente el mayor consumo de energía es en la noche, ¿ya? Entonces, para eh, desincentivar el consumo nocturno de grandes cantidades de energía, para balancear la red, lo que hace es consumir energía, tratar de incentivar el consumo energético en la mañana. Entonces, a estas empresas les cobran menos si consumen su energía en la mañana que si cobran de noche. Entonces, ¿qué puedes hacer con un sistema MES para eso? Si tomas en consideración ese tipo de cosas. ¿Ya? Aumentar, enviar el grueso, la mayor parte posible de mi producción, al horario diurno. ¿No? Incluso, si sabes que ciertas máquinas consumen más, por ejemplo, calefactores, hornos, la parte del trabajo que se puede hacer en la mañana se hace en la mañana. Entonces se usan más esos equipos en la mañana de manera que en la noche no se tengan que utilizar. Todo ese sistema lo vamos a ver en los ejercicios que les voy a dar, buscando los objetivos de mejor, mayor efectividad, mayor eficiencia del sistema, son también entradas de tu mes. Entonces acá nos faltaría energía, consumo energético. Los contratos de energía también entrarían acá. Ahora, esto como introducción a lo que vamos a hacer la siguiente parte, del ejercicio. Vamos a considerar 3 formas de producción, por encargo, por lotes o continua. Esta es la manera como se pueden trabajar un sistema. Por encargo, ¿no? Sería un poco raro en una planta industrial. A ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? No sé si saben, las plantas de Volkswagen en Alemania, ¿ya? Están integradas ¿para qué? Para que de acuerdo a los pedidos de modelo, ¿ya? De Volkswagen, ya, de hecho de todos los que fabrican la Volkswagen, ¿no? Que son varias marcas. Modelo, tipo de carro, especificaciones tiene que tenga cierto aire acondicionado, el nivel de cada uno de los carros, ya saben que cambia, o sea, desde el full hasta el básico, e incluso el color del carro se envía con una orden específica. Entonces, en ese sentido puede llamarse como por encargo, ¿ya? Porque se encarga, las particularidades son encargadas y recién se manda a la producción cuando se ha encargado. La típica producción por lotes sería, por ejemplo, en la industria alimentaria. Entonces tú diseñas tu producción para, ya sabes cuánto consumen, una fábrica de galletas, ¿no? Entonces, galletas sodas saladas, galletas dulces, galletas de otro tipo. Entonces hago lotes distintos. Entonces, de tal galleta voy a hacer un lote de 10.000, de tal galleta voy a hacer un lote de 5.000, de tal galleta voy a hacer un lote de 3.000. Y cada uno de esos lotes entra a producción y se produce, ¿no? Hasta que se complete ese lote en esa planta. Luego tienes que hacer algunos cambios en la planta para producir el siguiente lote. Luego tienes que hacer otros cambios en la planta para seguir el siguiente lote. Entonces, a eso se refiere con producción por lotes. Y el último es la producción continua, ¿no? Si tienes una planta que solo produce un solo producto, ya usas producción continua. Ejemplo de producción, típico de producción continua, la mina, una minera. Ya con ciertos detalles, pero básicamente la minera produce un solo producto, por ejemplo, una mina de cobre solo produce cobre, un concentrado de cobre. Entonces, esa es una producción continua. Y tu idea en la producción continua es maximizar el flujo. Ya tu idea en la producción por lotes sería, igual que en la producción por encargo, sería optimizar esa producción, de acuerdo a los parámetros económicos que les dé. Entonces, basado en estas 3 cosas, vamos a pasar al ejercicio que vamos a hacer el subsiguiente día jueves, que vamos a hacer los ejercicios de mes. Entonces, hasta aquí de la parte de mes, ¿alguna consulta, pregunta?
¿Ya? Nada. Ya, entonces, recuerden, repásenme por favor OE, porque eso es muy importante. Esos indicadores ya los debieron haber visto antes. Los indicadores de mantenimiento también. No sé si lo tengo acá. Lo que vamos a ver en la siguiente clase. Acá está. Ya, solo como repaso, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero solo para que vean que sería bueno que repasen. Ya, los Ishikawa, que es para mantenimiento, histogramas, paretos, gráficos de control, que lo vean haber visto sobre todo en calidad. Y ahí vamos a pasar nosotros el ejercicio que vamos a hacer, los criterios de planificación y los GANs. ¿No? Y lo que se acuerdan que hicieron mantenimiento, los conceptos sencillos de mantenimiento preventivo, correctivo, y acá, lo más importante, los análisis de eficiencia por estación. ¿No? Esto, como les digo, para la siguiente clase. Vamos a hacer como previo a los ejercicios que vamos a hacer con el sistema MES. Ya, entonces, eso recuerden para el siguiente martes y jueves, que es lo que vamos a hacer esos ejercicios. Este jueves hacemos el laboratorio pendiente que quedaba de SCADA y HMI. Ya, entonces, ¿queda alguna otra duda? ¿Dudas adicionales? Ya, entonces si no hay una duda adicional, voy a colgar todo esto en la tarde y nos vemos el